están incorporando. Mi nombre es Gustavo Rico. A lo largo de estas 6 sesiones tenemos un reto enorme. El reto enorme es tratar de abarcar todos los subsistemas que conforman el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, regulado por la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, y su reglamento, el Decreto Supremo 040-2014-PC. En esta pequeña sesión de 2 horas, digo pequeña porque nos va a faltar el tiempo, son sobre todo datos estadísticos, son datos históricos, que nos invita a una introducción a conocer cómo fue y cómo es el servicio civil en nuestro país. Incluso podríamos mencionar que hace 70 años se trata de regular, se tiene la intención de regular el servicio civil y todavía a la fecha no encontramos fortalezas que permitan una norma que unifique todos los regímenes laborales del sector público. Entonces, la primera cápsula de esta sesión vamos a hablar de lo que son los hitos históricos del servicio civil. Vamos a empezar desde 1960. Luego vamos a hablar de la rectoría y los objetivos que busca la Autoridad Nacional de Servicio Civil con su creación, el decreto legislativo 1023 desde el año 2008. Hablaremos también de los principios que rigen el servicio civil. Posteriormente, las características del régimen de servicio civil, y en la cápsula número 5 vamos a tocar una figura abstracta que nos presenta la ley 30057. ¿Por qué una figura abstracta? Porque físicamente no existe, no es una ficción jurídica. Vamos a hablar de las tipologías de entidades. Para el régimen de servicio civil existen entidades tipo A y existen entidades tipo B. Luego vamos a hablar, para terminar la sesión de hoy, vamos a hablar de algunos estudios relevantes que se han realizado sobre el servicio civil peruano. Vamos a hablar también un poquito de una introducción a lo que es el tránsito al nuevo régimen de servicio civil. Sin embargo, esto tiene un apartado de 2 horas, es una sesión aparte, pero esta es una clase introductoria. Ahora, antes de empezar, me gustaría comentarles algunas reglas de juego, ¿no? Reglas de juego del curso. Está permitido preguntar, por favor. Lo que yo busco es que sea una clase entretenida, no busco hacer un monólogo, ese no es el estilo de IDEG y del que les habla, sino es realizar preguntas para poder ir desarrollando. Busca también como segundo reto que sea una clase casuística. Si bien es cierto, en esta primera sesión no vamos a encontrar tanta casuística, porque no vamos a analizar los subsistemas donde se presenta este tipo de casos, pero sí es necesario que ustedes de alguna manera realicen esas preguntas para tratar de enlazar los principios, por ejemplo, con alguna casuística que hayamos podido advertir durante el desarrollo profesional. Y por último, les comento que al terminar esta sesión tengo una sorpresa para todos los presentes. Justamente con la venia de la organización académica hemos tenido a bien, ustedes son los primeros matriculados y los que han dado inicio a esta sesión, es una sesión nueva, una versión nueva de este curso. Vamos a regalar un libro, es un libro sobre diccionario de derecho laboral, pero para eso tenemos una sorpresa al final que ya les comentaré pronto. Bueno, sin más preámbulos, amigos, por favor, vamos a estas 2 horas, hora y 45 minutos, vamos a concentrarnos e interiorizar los conocimientos. Marco histórico, primera sesión. Fíjense ustedes, el punto de partida tendría que ser el año 1937. Y lo que era el sistema de servicio civil, lo que eran relaciones laborales en el sector público, estaba en su momento a cargo de lo que se conocía en su momento la Intendencia General de Hacienda. Es decir, lo que es ahora uno de los órganos del Ministerio de Economía y Finanzas. Posteriormente a ello pasó a lo que se conoce la Intendencia la Dirección General de Servicio Civil y Pensiones de Justicia y Cultura. Permíteme un momento, por favor. Disculpen. Habíamos mencionado que esto empezó con la Intendencia General de Hacienda, que formaba parte del Ministerio de Economía y Finanzas en ese entonces, año 1937, y luego las funciones que tenían respecto al servicio civil fueron trasladadas a lo que hoy se conoce como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En ese momento, 1937,
se conocía como el Ministerio de Justicia y Culto. Pero a lo largo de toda esta línea de tiempo vamos a destacar dos momentos históricos y relevantes, porque esto ustedes lo pueden encontrar en el material y justamente la fuente está en el pie de página. Pero yo quiero recordar y empezar esta sesión con dos momentos históricos, porque es necesario conocer la historia. En el año 1950, por primera vez se puede hablar en el sector público peruano la ley de un estatuto de escalafón del servicio civil. Es decir, pensado ya como una carrera administrativa. En ese momento se dividía, existían grupos de profesionales, teníamos oficiales, auxiliares y ayudantes. A diferencia, como ustedes ya seguramente conocen, a diferencia de lo que existe hoy en día con la ley 30057, tenemos funcionarios, directivos públicos, servidores civiles de carrera y servidores civiles de actividades complementarias. Y el otro hecho histórico es justamente la Constitución de 1979. E histórico, ¿por qué? Y relevante, ¿por qué? Porque justamente en esta Constitución se eleva a rango constitucional el servicio civil. Y se establece también lo que es la carrera administrativa y la estabilidad de los servidores del sector público. Pasan los años y ya nos situamos en lo que es el año 1984. Algunos de ustedes recordarán qué sucedió ese año. En el año 1984 se aprueba el decreto legislativo 276, incluso el régimen que hasta la fecha se encuentra vigente. Bueno, parece que consultas. Pueden encender los audios con todo gusto, ¿eh? No hay ningún problema. No hay audio. Debe estar el audio del compañero. Gracias, Pilar. Muchas gracias. Flor, sí se escucha. Genial. Entonces, en el año 1984 tenemos el decreto legislativo 276. Conocido incluso hasta la fecha, tenemos trabajadores contratados y nombrados bajo este régimen. Adelante, segundo. Me parece que quieres hacer una pregunta. No, estoy atento, profesor. Estoy atento. Genial, genial. Segundo, yo te pediría, por favor, que apagues el micro y cualquier cosa, estoy atento para escuchar alguna consulta, alguna inquietud. ¿Sí? Muchísimas gracias. Ya, encantado. Entonces, en el año 1984 tenemos el decreto legislativo 276. ¿Qué de novedoso trae? Bueno, trae lo que ya es propiamente una carrera administrativa y la progresión en la misma. Asimismo, se encuentra un grupo de servidores conocidos como profesionales, técnicos y auxiliares. Y otra de las cosas novedosas que incluso podríamos señalar que ha sido hito de algunos problemas o contingencias a nivel del sector público son los 14 niveles remunerativos con los cuales nace este régimen laboral general. Sigamos viendo en la línea de tiempo. Año 1990. ¿Qué sucede en el año 1990? Se aprueba el reglamento del decreto legislativo 276, estamos hablando del decreto supremo 005-90. Pero antes de ello nos habíamos saltado. Miren, fíjense ustedes, en el año 1989 se crea una autoridad administrativa muy similar a lo que es hoy en día Servir, ¿no? La Autoridad Nacional de Servicio Civil, conocida como Servir, es el ente rector de todo el sistema administrativo de recursos humanos. En el año 1989 se creó el INAP, y este INAP de alguna manera tenía tanta importancia, fíjense ustedes, que formaba parte del Consejo, de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Era tan relevante que incluso la cabeza administrativa de esta institución tenía el rango de ministro. Continuamos con nuestra línea de tiempo. Y en el año 1993 comienzan a existir ciertas contingencias administrativas en recursos humanos. ¿Por qué? Porque comenzaron a emitirse leyes prohibitivas en el sector público, sobre todo en las leyes de presupuesto, prohibiendo el ingreso de servidores bajo el régimen laboral 276 y prohibiendo el incremento de remuneraciones. Ante la prohibición de ingreso de más personal, se optó en su momento por la contratación de trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada.
Pero ¿por qué también? ¿No? Hay otra justificación a esto. Se entendía en ese momento, de alguna manera sesgada o no, equivocada o no, que el capital humano o los servidores más profesionales, más capacitados, más idóneos, se encontraba en el ámbito privado. Y la única manera de poder traer a estos trabajadores idóneos, capacitados, era incrementando las remuneraciones. Pero como ya no podía contratar bajo el régimen laboral 276, y de alguna manera la remuneración de estos servidores no era tan atractiva para el sector privado, se empezó a contratar bajo el régimen laboral 728. Entonces, algunas entidades tenían ya desde su ley de creación, sobre todo las entidades que se comenzaron a crear a partir del año 93, tenían en su ley de creación un régimen laboral de la actividad privada. Es decir, estoy en el sector público, pero aplico un régimen laboral de la actividad privada. Sigamos viendo la línea de tiempo y fíjense ustedes, año 2004, se aprueba lo que a la fecha incluso es uno de los dispositivos normativos que más se usa en la Oficina de Recursos Humanos. Estamos hablando de la Ley Marco del Empleo Público. La Ley Marco del Empleo Público es tan importante porque nos trae principios, prohibiciones, inclusive nos trae una clasificación de funcionarios públicos. Funcionarios públicos de designación y remoción regulada, funcionarios públicos por elección popular, incluso fíjense ustedes que esta ley marco del empleo público inspira a la creación del artículo 52 de la ley 30057, y eso en su momento lo vamos a hablar, pero les anticipo algo. Muchos de nosotros cometemos a lo largo de la práctica el común error de llamar al jefe funcionario. Por ejemplo, Aldo, ¿cómo estás, Aldo? Aldo es, hipotéticamente hablando, de repente lo atino, Aldo es gerente de la oficina de asesoría jurídica. Entonces, es muy probable que Aldo lo consideren como funcionario. Sigamos viendo, vamos interactuando para conocernos. Pilar, ¿cómo estás, Pilar? Pilar muy probablemente es una jefa de recursos humanos y dentro de la oficina o para sus colegas es una funcionaria de la entidad. Raúl Linares de repente es el jefe de la Oficina General de Administración y para sus colegas, para sus pares y sus subordinados es un funcionario. ¿Y por qué hago estos ejemplos? Porque a partir de la vigencia de la ley 30057, indistintamente si has ingresado o no has ingresado al régimen de la ley de servicio civil, o si tu entidad está en proceso de implementación del nuevo régimen de servicio civil, a partir de la vigencia de la ley 30057, se considera únicamente funcionario aquellos profesionales, aquellas personas que se encuentran establecidas en el artículo 52 de la ley 30057. Eso como un paréntesis y lo vamos a cerrar. ¿Por qué? Porque es necesario hablar también con propiedad, ¿no? Las personas que hemos señalado y los cargos que hemos señalado no son considerados para efectos del sistema administrativo de recursos humanos como funcionarios. Y eso tiene gran relevancia, incluso para el procedimiento administrativo y disciplinario. Entonces ustedes se preguntarán, ¿quién es funcionario? Un claro ejemplo, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Es una entidad tan grande, tiene 14 zonas registrales en todo el país. Pero fíjense ustedes que para SUNAT, el único funcionario en mérito a la ley 30057, artículo 52, es el superintendente. El resto de directivos, el resto de profesionales que están cerca al superintendente no tienen la condición, no tienen la calidad de funcionarios, sino únicamente de directivos públicos. Cerramos el paréntesis y sigamos viendo la línea de tiempo. Año 2008. Se puede decir mucho en el año 2008. Han pasado tantas cosas en el año 2008. Una de ellas, por ejemplo, hito importante, la creación de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Claro, como ya no existía el INAP era una institución que regía y brindaba ciertos lineamientos normativos, como por ejemplo, una de las normas que se utiliza en la actualidad es la de acciones de desplazamiento de trabajadores bajo el régimen laboral 276, del año 92. Esa norma se sigue aplicando a la fecha. Entonces, el INAP, el Instituto
Nacional de Administración Pública tenía esa finalidad. Ungía en su momento de ente rector del Sistema Administrativo de Recursos Humanos. Ante la no existencia y después de tantos años, en el año 2008, se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, conocido por algunos como SERVIR. Pero no solo eso. Con el decreto legislativo 1024, fíjense ustedes, se crea lo que se conoce como el Cuerpo de Gerentes Públicos. Es muy probable que ustedes hayan tenido contacto con estos profesionales. Son profesionales que postulan ante una convocatoria de la Autoridad Nacional de Servicio Civil con la finalidad de ser capacitados, de dotarles de ciertas herramientas en un determinado sistema administrativo, y luego son destacados, son enviados a ciertas entidades del Estado a nivel nacional, regional y local, con la finalidad de mejorar los procesos, de mejorar de alguna manera el servicio que brinda dicha entidad, en cualquiera de los sistemas administrativos que rigen en la administración pública. Los servidores que tienen nivel remunerativo F3, ¿qué son? Excelente pregunta, Flor. Te explico. Para el Sistema Administrativo de Recursos Humanos, con la Ley 30057, no nos vamos a regir con la clasificación que existe en los trabajadores 276. Solamente nos regimos por el artículo 52. Por ejemplo, tienes secretarios generales de ministerios, son considerados funcionarios. Titulares ejecutivos de ministerios son funcionarios públicos. Sobre todo, los responsables de órganos de línea, o en todo caso de órganos de administración interna, ellos no son considerados funcionarios públicos, sino son considerados directivos públicos. El nivel F2, F3, F4 y F5 se utiliza únicamente como un nivel remunerativo, pero no como la condición de ser funcionario, no. A partir del año 2013, que se aprueba la ley 30057, se aplica el artículo 52. Muchísimas gracias, Flor, por la pregunta. Profesor, con el debido respeto, ¿podría subir el volumen de la exposición? Claro, claro que sí. No hay ningún problema. ¿Se me escucha ahí? Hola, hola. Hola. ¿Se me escucha? Sí, se Por escucha. favor. Genial, gracias. Sí se escucha bien, doctor. Me parece que es no tiene nombre, usuario, dice. Me parece que es su computadora. Sí, Pero igual voy a Gustavo, tratar. se escucha muy bien, de hecho, no hay ningún inconveniente con el audio. Por favor, sí es importante que revisen bien lo que sería su audífono, si es que lo tienen. ¿Ok? Hay una pregunta, Emanuel. Te dejo, Gustavo. Gracias, gracias ya. Veamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante, adelante, Manuel. Sí, profesor, solamente quería hacer una pequeña acotación en la línea de lo que usted está explicando, ¿no? En el sentido siguiente, actualmente existe una clasificación de servidores civiles que la ley 30057 ya lo señala en el artículo 2 y lo desarrolla en el artículo 3. Básicamente diciendo, por ejemplo, que tenemos funcionario público, directivo público, servidor civil de carrera, servidor civil de actividades complementarias y el de confianza que puede interactuar en cualquiera de estos rubros, ¿no? De estas 4 clasificaciones que acabo de mencionar. Por eso es muy atinado lo que usted menciona de que ya no hay la categoría F4, F3, F5 que había antes, ¿no? Solamente esa era la intervención. Muchísimas gracias. Sí lo mencioné, sí lo mencioné, pero muchas gracias por ratificarlo. Sí mencioné que hay una clasificación distinta, Manuel. Y es importante, Manuel, ¿sabes por qué? Se le ha bajado el volumen, profesor. Hola, hola. Se le ha bajado el volumen. Se lo escucha bien, doctor. Se escucha bien, doctor. Está bien. Se escucha. Escucha. Lo que pasa es que tengo la voz un poco aguda, disculpe. No, sí se le escucha bien. Estimado Manuel y todos los amigos y amigas que nos acompañan, es muy importante hacer esta pequeña acotación, Manuel. De repente nos demoremos 2 o 3 minutos, pero es muy importante hablar con propiedad. Funcionarios no son todos los directivos que están en una entidad. El hecho de asumir un cargo de dirección no me convierte en un funcionario público. Si vamos a hablar dentro del sistema administrativo de recursos humanos, funcionarios son únicamente aquellos que se encuentran establecidos en el artículo 52 de la ley 30057. Y esto es importante porque, le comentaba a Manuel, porque al momento de realizar un procedimiento administrativo disciplinario,
por ejemplo, los casos de vacuna Gate, en muchos de los casos se verificaba que existían funcionarios implicados en estos hechos irregulares. Y para el procedimiento administrativo disciplinario de funcionarios públicos existe un procedimiento administrativo especial donde se conforma una comisión ad hoc. Entonces es muy importante a partir de este curso de especialización dar una revisada al artículo 52 y hacer una práctica en mi institución, verificar quiénes son funcionarios y quiénes no. Coloquialmente siempre se ha señalado que el jefe de recursos humanos, el jefe de la OGA, el jefe de abastecimiento, cualquier profesional que ocupe un puesto de dirección, ya sea un órgano de línea o un órgano de administración interna, se le denomine o se le llame funcionario. Entonces es muy importante hacer esa acotación. Muchísimas gracias, Manuel, por apoyarnos con consolidar el conocimiento. Pero fíjense ustedes, en el año 2008 no solamente se crea la ley, no solamente se crea la Autoridad Nacional de Servicio Civil, no solamente se crea el cuerpo de gerentes públicos, sino pasa algo que ustedes seguramente recordarán con mucha añoranza. En el año 2008 se crea el Decreto Legislativo 1057, conocido coloquialmente en todo el foro social, el foro jurídico, como el régimen CAS. Y acá vamos a hacer otra acotación, porque justamente estos espacios académicos son para, de alguna manera, desvirtuar ciertos mitos, o en todo caso ratificar lo ya sabido. Muchos autores señalan, y reitero, muchos autores señalan, incluso a la luz de la ley 31131, ha comenzado a despertar el interés sobre el régimen CAS, y señalan, el régimen CAS nace por una obligación del Tratado de Libre Comercio. Y esa es una falacia, esa es una afirmación falsa, y permítanme demostrarles. En mérito al Tratado de Libre Comercio, el Poder Ejecutivo solicita facultades delegadas al Poder Legislativo. Y uno de los compromisos que se encontraban en el Tratado de Libre Comercio era, de alguna manera, solucionar la irregularidad de contrataciones en el sector privado. Justamente en los materiales ustedes van a encontrar estos compromisos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero establece de manera clara, solucióname tu planilla, solucióname tu contratación y tu fiscalización laboral en el sector privado. Entonces, en mérito a esas facultades delegadas, el Ejecutivo coge esa facultad y emite el Decreto Legislativo 1057, señalando que en atención al Tratado de Libre Comercio, al compromiso de regular bien las contrataciones, es necesario dotar de cierto régimen laboral a aquellas personas que se encontraban en un estado de indefensión, ya que sus contratos estaban desnaturalizados. Pero eso es mentira. ¿Saben por qué? Porque en el año 93, 94, 95, 96 en adelante, al no poder contratar bajo el régimen laboral 276 y también al cerrarse las puertas al régimen laboral 728, las entidades de la administración pública comenzaron a contratar servicios no personales, comenzaron a contratar locadores de servicio. Y sucede un fenómeno al cual yo llamo académicamente bola de nieve. ¿Por qué bola de nieve? Porque estos locadores de servicio, recuerden ustedes, ante la presencia de tres elementos esenciales de la relación laboral, entiéndase, prestación laboral, remuneración y subordinación, tocaban la puerta al Poder Judicial y solicitaban el reconocimiento de su vínculo laboral, ergo, la inclusión en planilla, reincorporación judicial. Entonces, eran tantas las demandas que existían a nivel de todo el sector público que comenzó a generarse una bola de nieve, ¿no? Algo intolerable para el sector público, sobre todo las contingencias judiciales y los sobrecostos que esto implicaba. Tanto es así que en el año 2001, mediante un decreto supremo, se crea una comisión multisectorial a fin de evaluar esta contingencia, esta bola de nieve, evaluar de qué manera se puede solucionar. Se emite un informe y lo que se recomienda en ese informe es justamente la creación de un régimen laboral y no de naturaleza civil que brinde ciertos derechos a estos trabajadores. Y aprovechen el contexto perfecto, año 2008, y por eso ustedes encontrarán trabajadores bajo el régimen CAS que anteriormente fueron locadores de servicio, es decir, trabajadores bajo régimen CAS que ingresaron no por concurso público, sino fue
previo cumplimiento de requisitos, una renovación automática del régimen. Es decir, pasar del locador de servicio a régimen CAS. Entonces, de esa manera nace el régimen CAS. El régimen CAS no nace por un cumplimiento del Tratado de Libre Comercio. Eso no nace, sino incluso esto está ratificado, ¿saben dónde? Cuando ustedes revisen la sentencia del Tribunal Constitucional y evalúa la constitucionalidad del decreto legislativo 1057. Ahí van a encontrar los argumentos de lo que les estoy comentando, ¿no? ¿Cómo es que nace en realidad el régimen CAS? Nace, como hemos reiterado, ante la necesidad de solucionar esta contingencia judicial que ya abundaba en el sector público y era necesario dotar de ciertos derechos, entre comillas, porque eran derechos recortados, para todos estos servidores y evitar esas demandas judiciales y el cumplimiento de las sentencias en ese momento. Pero lo que no evaluaron era que el régimen CAS nace con una naturaleza de contrato administrativo, es decir, no nace con naturaleza laboral. Por lo tanto, en el peor de los casos, si sale el decreto legislativo 1057 para cumplir y honrar uno de los compromisos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo correcto hubiese sido dotar de régimen laboral, pero cuando nace el régimen CAS, nace como un contrato administrativo de servicios, es decir, con una contratación administrativa más no laboral. No tenía condición laboral. Es recién a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional donde se analiza y se dice, un momentito, este régimen tiene rasgos de laboralidad, por lo tanto no puede ser un contrato administrativo, no reviste esa formalidad. No estamos hablando, por ejemplo, de una contratación de una adjudicación simplificada, de una licitación pública, que es un contrato administrativo. Estamos hablando de una contratación entre el empleador y un servidor. Existe una relación laboral, existen los tres elementos, existen rasgos de laboralidad. Y es por eso que los trabajadores bajo el régimen CAS pasaron, por ejemplo, de tener 15 días de vacaciones a 30 días de vacaciones. Entonces, ese es un mito que quería comentarles para que ustedes también comiencen a investigar a ver cómo es que nace el régimen CAS. Vamos a hablar mucho sobre el régimen CAS a lo largo del curso. Incluso vamos a hablar de la ley 3131, una ley polémica que a partir del 10 de marzo del 2021 tiene efectos inmediatos. Vamos a hablar del decreto de urgencia 034-2021 que permite excepcionalmente contratar bajo el régimen CAS ciertas excepcionalidades, 3 supuestas excepcionalidades. ¿Okay? Profesor, disculpe, solamente ver algo así chiquito. El decreto supremo que salió el 30 de marzo, es el 3114 creo, si no me equivoco. 034. No, 034 ya. Dispone que se puede contratar a CAS hasta el 17 de mayo, creo, y con un contrato hasta diciembre, no prorrogable, simplemente automático. De repente, Sí. automático puede ser por ayuda, ¿no? Automático ahí acaba. De repente el gobierno quiso darnos un alivio por pandemia. Pero mi pregunta es, digamos, también nos ha autorizado a los locadores, o sea, quiero saber si es que ese decreto autorizó a que se sigan contratando locadores en el sector público, porque valga verdad, la ley que salió el 10 de mayo dice que no hay locadores. Entonces, este es mi punto exacto, es saber si es que aún autorizan las locaciones de servicio en el sector público, porque así como CAS, también hay muchos locadores en el sector público. Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias, Pilar, y buenas noches. Bienvenida al curso. Pilar, justamente el decreto de urgencia 034-2021 no regula absolutamente ninguna excepcionalidad sobre locadores de servicio. Sin embargo, permíteme hacerte referencia, hay una norma posterior de hace una semana y media aproximadamente, con cargo a que lo colguemos en nuestra plataforma virtual, donde se establece la prohibición de cualquier tipo de locación de servicio. Existe ya una norma expresa. Sin embargo, hay una excepción a esa regla. Y la excepción a esa regla, bueno, está en proyecto aprobado por la comisión. Tiene que subir la autógrafa, recuerden, al Ejecutivo, son 15 días para el veto. Y lo que se establece justamente en este proyecto ya aprobado, se establece que se encuentra prohibida la contratación de locadores de servicio. Sin embargo, hay una disposición ahí pequeña donde dice, excepcionalmente y de manera justificada, es posible realizar contrataciones bajo este régimen de naturaleza civil, locador de servicio, por 6 meses.
Entonces, si tu pregunta es, a la fecha, ¿puedo realizar contrataciones de locadores de servicio o no? Bueno, a la fecha no existe una norma que prohíba, salvo que me hagas referencia a lo que señala la ley 31131 al informe 357-2021 de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, donde dice, se cerró el mercado laboral, no puedo contratar 276, 728 y régimen CAS. Ahora, ¿cómo contrato? ¿Cómo atiendo esta necesidad de servicio institucional? La única salida podría ser una locación de servicio. Pero el informe 357 dice, no, cuidado, no contrates locación de servicio porque puede generar una contingencia judicial. Pero fíjense ustedes, incluso antes de esta ley 31131 y del informe 357 que hacemos mención, se contrataban locadores de servicio. Incluso, fíjense ustedes, cuando revisemos el decreto supremo 040-2014, se prohíbe una disposición complementaria final la contratación de locadores de servicio. O sea, la prohibición de locadores de servicio incluso está mencionado en el presidente Huatuco, donde señala que se encuentra prohibido y genera responsabilidad. Pero lo que no se dice y no se interpreta de manera adecuada, lo que genera responsabilidad es la desnaturalización de un locador de servicio. Porque la locación de servicio sí es válido y sí es permitido realizar su contratación, respetando obviamente los topes en cuanto a la remuneración y evitando hacer cualquier tipo de fraccionamiento. Pero sí es posible. Lo que se encuentra prohibido es desnaturalizar este contrato. Obviamente que en la práctica es muy difícil, ¿no? Porque muchas veces contratamos a un locador de servicio para que vaya a la oficina, para que realice trabajo presencial, y esto genera en algún momento cierta desnaturalización o ciertos rasgos de laboralidad. Pero a la fecha no existe una norma que prohíba así de tajantemente la contratación de locadores de servicio. Lo que sí está prohibido es desnaturalizar las contrataciones. Y para no desnaturalizar las contrataciones no significa que tenga que dejar de contratar, sino significa que no le dote de ciertos elementos de laboralidad al locador de servicio. El locador de servicio, yo utilizo siempre este ejemplo, de repente no calza en este momento, pero un locador de servicio, para ser prácticos, es, por ejemplo, necesito que me elabores 7 informes al mes. Estos son los expedientes. Tú ve la manera que los sacas, pero yo necesito al mes este producto. Son 7 informes. Lo puedes sacar en una semana como lo puedes sacar en 30 días, pero me entregas un producto y el producto justamente son los informes que he requerido. O en el caso de un pintor, necesito que me pintes todo el hospital o toda la universidad en un plazo de 15 días. Tú ves si contratas personal, yo lo único que quiero es este color y en este tiempo. Eso es un locador de servicio en estricto senso. Obviamente que con el tiempo... Doctor, adelante Raúl. doctor, ¿Cómo está, disculpe, Raúl? doctor. Muy bien, gracias. En acotación a lo que usted menciona, efectivamente, lo que está prohibido es contratar a un personal bajo la modalidad de locador de servicios para realizar actividades de naturaleza permanente, ¿no? Eso es lo que también refiere este proyecto que usted mencionó hace un momento. Entonces, si la mente no me juega mal, me parece que esto también está en una norma de carácter presupuestal, en una ley de presupuesto, me parece, doctor, pero no tengo bien el dato. Pero me parece que por ahí va la idea. Genial. Muchísimas gracias, Raúl. En efecto, ¿no? Esta norma, si es que llega a salir esta ley publicada, como les dije, ahora está en el Ejecutivo, pero si llega a salir, habla de labores permanentes, ¿no? Ahora, determinar también qué son labores permanentes es un hilo muy, muy, muy fino, muy delgado, que llegado el momento se tendrá que discriminar qué se entiende por labores permanentes. Nos piden por ahí un ejemplo de desnaturalización de contrato. Fácil. De repente todos los que estamos acá no tenemos la profesión de abogados, así que es menester, es necesario hacer la explicación. Por ejemplo, ustedes también pueden participar en ayudar a hacer este ejemplo. A ver, tengo un asistente, correcto, ese asistente me ayuda con los procesos de selección. Vamos a pensar en un escenario antes del 10 de marzo, antes de la vigencia de la ley 31131, y este asistente me ayuda a hacer los perfiles de puesto, este asistente me ayuda con hacer el aviso de convocatoria. ¿Qué sucede si este asistente comete un error? De alguna manera, al cometer un error, si es un error grave,
¿no? Puede constituirse en una falta administrativa, por lo tanto está sometido a un procedimiento administrativo disciplinario. Eso es un rasgo de subordinación. También si este asistente no conoce bien su labor o necesita cierta inducción, yo como jefe inmediato, o en todo caso su coordinador como jefe inmediato, le va dando cierta inducción de cómo tendría que realizarse la labor, las órdenes, ¿no? Ante la llegada tarde de este asistente de manera reiterativa, podría exhortarle, ¿no? Como jefe inmediato, el cumplimiento del horario y la jornada de trabajo. Y así, de muchas maneras, podría acreditar uno de los elementos más discutidos, que es la subordinación. Entonces, existe una fórmula para saber si estoy en una relación de naturaleza laboral o si estoy en una relación de naturaleza civil. Laboral, necesito 3 elementos. Subordinación significa órdenes, sanción, llamadas de atención. Necesito prestación personal, es decir, realizar el trabajo de manera personal y no delegarlo a otra persona. Y por último, la remuneración. A diferencia de un locador de servicio, en el locador de servicio vas a tener prestación personal, sin duda alguna. Vas a tener también una contraprestación, porque nadie trabaja gratis, ¿no? El objeto de la contratación, por un lado, para la entidad es la prestación del servicio, y para el contratista o para el locador de servicio, en este caso, es el pago de su contraprestación. ¿Qué falta? ¿Qué diferencia hay acá? La subordinación. La subordinación no debe de existir en el locador de servicio. Espero que con ese ejemplo hayamos podido atender la pregunta que nos ha realizado. Profesor, Sí, adelante, Pilar, por favor. pero lastimosamente muchas entidades no conocen ese tipo. O sea, si bien es cierto tenemos locadores, pero creo que las mismas entidades o los mismos jefes de recursos o de abastecimiento desconocen. Y yo he visto, porque trabajo en el sector público, que a veces a un locador le obligas el horario, ¿no? Le obligas a venir a las 8, le obligas a empezar a las 4 de la tarde. Entonces no se están dando cuenta que el locador no puede hacer eso. El locador, si quiere, viene 1 o 2 veces por semana. La cosa que tú tienes que te tiene que cumplir el trabajo en un determinado tiempo que tú le exiges. No importa si lo hace en casa, lo hace afuera, o lo hace en el trabajo mismo, o un par de horas, la cosa que te conteste. Nosotros mismos cometemos ese error. Sí, Eso es... sí, ahora... Ahí existe una fórmula, Pilar, ahí existe una fórmula, justamente en su momento, cuando pudimos estar a cargo de una oficina de recursos humanos, existe una fórmula que tiene que estar coordinada con la oficina de abastecimiento. Y la fórmula es fácil, ¿no? Es cuestión de coordinar, cuestión de conversar. Todos los locadores de servicio, ante un requerimiento, requiere la elaboración del área usuaria de un término de referencia. Y lo que marca la pauta es el objeto de contratación. Entonces, a la medida que se va cambiando el objeto de contratación, ¿no? Derivando, y también cuidando las formas para no generar la subordinación, podría válidamente mitigarse el riesgo, no digo que el riesgo desaparece, sino mitigarse el riesgo de no desnaturalizar a un locador de servicio. Pero si las órdenes de servicio son de hace 4 años y el mismo objeto de contratación hace 4 años, obviamente que estaríamos, como dijo Raúl en su momento, ante un locador de servicio que realiza funciones de naturaleza permanente, porque no resulta lógico en la cabeza de ningún juez que un locador de servicio va a estar 4 años bajo esa modalidad. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo como actuaría un privado, ¿no? Saliendo del ámbito legal, del ámbito formal, estoy pasando y encubriendo una relación de naturaleza laboral a una relación de naturaleza civil. Voy a aprovechar la consulta que hace John y la respuesta que da Flor. Muchas gracias, Flor, por la respuesta, pero te comento que no es correcta la respuesta que le has dado a John. Y te voy a explicar con sustento legal. John pregunta, una consulta, ¿un obrero puede ser contratado como locador o debe ser contratado como 728? Excelente, John. Flor le contesta, debe ser contratado como trabajador 728 porque si no, Sunafil te puede multar. En parte, Flor te daría la respuesta en la medida de que no exista un criterio de carácter de observancia obligatoria que acaba de salir en el mes de febrero por la Sunafil. Explico rápidamente esto para ya entrarnos a las diapositivas, porque nos hemos ido de alguna manera desviando. Hola, buenas noches, profesor. La que te habla es una encargada de recursos humanos de un hospital de la ciudad de Pucallpa, el Hospital Regional de Pucallpa.
quiero que me aclare esto. Si yo tengo un trabajador médico especialista de la intensivo, que son ahorita muy cotizados y muy pocos profesionales especialistas, y tengo nombrado bajo la 276, pero en el decreto de urgencia me prohíben contratar por tercerización, pero puedo hacer por las horas complementarias con el decreto de urgencia 026 y la 020 que ha salido para poder contratar por horas complementarias. Pero a la vez, como tenemos demandas de profesionales de la salud de esas especialidades para pacientes COVID, este es un problema nacional, también ellos son contratados por régimen CAS-COVID en salud, pero yo le tengo 276, pero a la vez le quiero tener como horas complementarias para que me atienda las horas de 24 horas que yo requiero a pacientes CAS-COVID, y en mi institución me atiende pacientes que son por 726 UCI general, pacientes comunes que no tienen atención para pacientes COVID, como dice la normativa, la 020 del decreto de urgencia, la 020-221. Entonces, si yo me prohíbe que yo contrate por tercerización a especialistas, porque usted le puede pagar por horas complementarias, pero el profesional 276 ya está contratado como CAS-COVID en salud. ¿Cómo le soluciono? Yo requiero de ese especialista. Ariana, muchísimas gracias por tu pregunta, pero te comento, vamos a tocar una sesión que habla de regímenes laborales y vamos a tocar justamente esos temas muy puntuales. Sí hay una respuesta, por interno te la podría ir adelantando, pero nos estamos desviando de la sesión de hoy. Esta sesión es una clase introductoria. Y dentro de la clase introductoria ha salido una pregunta muy interesante. Ahorita paso contigo, Ariana, porque como te menciono, hay una clase exclusivamente para CAS-COVID, hay una clase exclusivamente para el decreto de urgencia 034. Un obrero municipal... 021. Sí, pero vamos a hacer el análisis de todos los regímenes laborales, incluso las... General, ok. Gracias, Ariana. Un obrero municipal tiene que ser contratado necesariamente, según la ley de municipalidades, la ley orgánica de municipalidades, bajo régimen laboral 728. Incluso en diciembre del año 2018, se emitió una ley donde se establece que todos los obreros tienen que ser contratados bajo el régimen laboral de la actividad privada y se encuentran excluidos de la ley 30057. Por favor, me parece que alguien tiene el micrófono encendido. Si me ayudan con esto, excelente. Sin embargo, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, fíjate, Flor, desde el año 2016 menciona en reiterados informes, menciona que sí se puede contratar obreros municipales bajo el régimen laboral 1057, bajo el régimen CAS. Entonces muchas entidades comenzaron a contratar obreros bajo el régimen CAS. ¿Pero qué sucedió? Demandas laborales, sucedió que SUNAFIL, como bien señalas, te toque la puerta y te ponga multas, de alguna manera te inicia un procedimiento administrativo sancionador. Pero es recién, a partir de febrero de este año, que SUNAFIL se pone de acuerdo con Servio y les dice, un momentito, ¿no? Por favor, no fiscalices bajo aquellos obreros que no se encuentren bajo el régimen laboral 728, porque la ley de presupuesto prohíbe contratar bajo el régimen laboral 728. Entonces, resulta una incongruencia jurídica, porque por un lado, señala la ley que debe contratarse bajo el régimen laboral 728, y por otro lado, la ley de presupuesto prohíbe realizar este tipo de contrataciones. Entonces, no sanciones a las entidades en este tipo de contextos. Excepcionalmente, de manera temporal, podría contratarse obreros municipales bajo el régimen CAS. Y ese es el criterio que hoy en día está vigente, estimada Flor. Muchísimas gracias por la pregunta y vamos a continuar porque estamos recién en la primera diapositiva y ya ha pasado una hora. A ver, año 2013 se publica la ley 30057. Esta ley ha sufrido diversos cambios y a partir de ahí se habla que la Autoridad Nacional de Servicio Civil tiene ya una espalda legal, porque antes existía la entidad como sí, pero no existía la norma que establecía las disposiciones que regulan las relaciones laborales de los servidores civiles. Y luego al año siguiente, en el año 2014, se aprueba su reglamento. Este es el Decreto Supremo 040-2014-PC. Reglamento que, repito, y lo vamos a ver, reglamento que se encuentra vigente de manera transversal para todas las entidades del Estado, única y solamente el libro 1. ¿Cómo así?
Cuando ustedes revisen el Decreto Supremo 040-2014, tiene dos partes. Tiene un libro 1, primero tiene un título preliminar, un libro 1 y un libro 2. Se aplica para los regímenes generales, no especiales, sino regímenes generales. ¿Cuáles son? 276, 728 y régimen CAS. Se aplica el libro 1. En el libro 1 van a encontrar principios, capacitaciones, negociación colectiva, procedimiento administrativo disciplinario. Es por eso, en su entidad, seguramente, cuando hablan de capacitación, utilizan el reglamento de la Ley de Servicio Civil. Y ustedes dirán, ¿pero por qué usamos ese reglamento si yo soy 276? Y hablan de plan de desarrollo de personas. Pero esa norma es del Servicio Civil, nosotros no hemos transitado todavía. Eso es porque existe una disposición complementaria transitoria que establece que el libro 1 se aplica de manera transversal a los regímenes generales. Cuando hablan de régimen disciplinario, ¿por qué me vas a aplicar un procedimiento administrativo disciplinario si mi entidad, incluso yo, no he transitado todavía al régimen? ¿Por qué me vas a aplicar el régimen de servicio civil? Justamente porque el libro 1 se encuentra el procedimiento administrativo disciplinario y esta aplicación transversal. Lo vamos a ver con detenimiento. Y este es el tema histórico, estos son los hitos históricos. En conclusión, a la fecha tenemos regímenes generales, Manuel. ¿Cuáles son los regímenes generales? Pregunta para la sorpresa al final. Tenemos los que sí tienen carrera administrativa. En el sector público peruano, el único régimen que tiene carrera y que se puede hablar de carrera administrativa es el Decreto Legislativo 276. Luego tenemos aquellas con vínculo de naturaleza laboral, pero no tienen carrera. Y esto implica muchas cosas, que no existe progresión. ¿A qué me refiero? Si yo ingreso a trabajar bajo el régimen laboral 728, 1057, me quedaré y ganaré mi remuneración hasta el día que renuncie o postule otro puesto, aunque no existe habilitación legal para ello, pero no puedo escalar progresivamente, no hay carreras. Es naturaleza laboral, pero no hay carrera. Y luego tenemos más de 11 regímenes especiales, que también forman parte del servicio civil. Tenemos docentes, asistentes en la salud, magistrados, servidores penitenciarios, militares, policías. Son regímenes especiales, pero también forman parte del servicio civil. Entonces, señores, cuando hablemos del libro 1 y libro 2 del reglamento de la Ley de Servicio Civil, voy a referirme siempre a lo largo de todo el curso regímenes generales. Y ustedes automáticamente ya saben que los regímenes generales son Decreto Legislativo 276, 728 y 1057, conocido como CAS. Y luego, fíjense ustedes en la filmina, tenemos otros regímenes, y estos son el cuerpo de gerentes públicos, que sin carrera, pero con vínculo de naturaleza laboral también. Y luego tenemos aquellos que ni tienen carrera, ni tampoco tienen un vínculo de naturaleza laboral. ¿Cuáles son? Son los famosos y conocidos FAC, PAC, y también aquellos contratos que se realizan por convenios internacionales como el PNUD o el Banco Mundial. Sobre todo son cargos altos, de altos funcionarios, ¿no? Y fuera del régimen del servicio civil, es decir, fuera de todo el ámbito del sistema, encontramos a los famosos y tan conocidos locadores de servicio, es decir, contratos de naturaleza civil aplicados en la administración pública. Ahora bien, ya hemos visto el marco histórico y es necesario ver los problemas de la gestión pública. ¿Qué problemas existían antes de la llegada? Incluso algunos problemas todavía son latentes a la fecha, antes de la entrada en vigencia de la Ley 30057. ¿Y qué problemas motivan a la existencia de un régimen laboral único, unificado? La falta de predictibilidad en las decisiones. En efecto, ¿no? Ustedes conocerán, y lo vamos a ver a lo largo, forma parte de la Autoridad Nacional de Servicio Civil un tribunal que es la máxima autoridad administrativa, es la última instancia administrativa, conocida como Tribunal del Servicio Civil. Ante la no existencia de un tribunal, las decisiones eran de alguna manera desiguales a nivel de cada oficina de recursos humanos. Porque si no tengo un ente rector, porque si no tengo un ente administrativo que me resuelva los recursos de apelación, si no es la propia entidad la que la resuelve, existe falta de predictibilidad. ¿Y la predictibilidad qué es? Es la confianza, es la garantía de tener una decisión motivada ante supuestos de hechos similares, decisiones similares. Entonces, de alguna manera, ante la falta de predictibilidad, se busca tener un ente rector único, que es servir, se busca tener una instancia administrativa
que brinde lineamientos, jurisprudencia, precedentes para solucionar esta falta de predictibilidad. Luego tenemos más de 1 millón de servidores públicos con diferentes capacidades y sin registro. Y lo más interesante, las remuneraciones. Tenemos más de 400 conceptos para el pago de remuneraciones. Pero acá tenemos que hacer una precisión, ¿no? Muchos de estos conceptos no nacen en la norma, no nacen en la ley, amigos y amigas. Nacen muchas veces en convenios colectivos. Incluso nos faltó hablar que en el año 84, fíjense ustedes, existía una norma que permitía las negociaciones colectivas, tanto económicas como no económicas, y en las municipalidades, yo recuerdo mucho esto en la municipalidad de Chiclayo, existía un convenio colectivo donde uno heredaba, como servidor, heredaba su puesto de trabajo. Eso van a encontrar en las municipalidades, sobre todo en el año 84 hasta el año 91. Entonces se podía negociar todo tipo de concepto, todo tipo de condición. Y este desorden requiere cierta formalidad. Es por eso que a partir de fines del 2014 se habla de un aplicativo. Todos los gestores de recursos humanos tenemos un dolor de cabeza cuando queremos actualizar este aplicativo que se tramita ante el MEF. ¿Cuál es el aplicativo? El famoso AIES. ¿Para qué? Para tener unificado y tener una data exacta de cuántos conceptos remunerativos se brindan a los servidores a nivel de todo el aparato estatal. Entonces, lo que tienen que saber que hay derechos y condiciones que nacen en una ley, pero también existen derechos y condiciones que nacen en un producto negocial. También es una fuente de derecho. Y ese producto negocial puede ser un convenio colectivo, como también puede ser un laudo arbitral. Entonces, ante la disparidad de tantos conceptos, de tantos beneficios, es necesario cierto orden. Tenemos preguntas, excelente, pero pueden usar el micro con todo gusto, ¿no? Doctor, yo tenía una pregunta. No sé si puede. Me está dando una recomendación justamente nuestro director académico. A ver, nos dice que al final respondamos las preguntas. Si no vamos a poder terminar la sesión. Sí, tiene razón ya. Muchísimas gracias. Levanten la mano, por favor, para hablar. Interrumpe la exposición, que el doctor Espón le otorga la palabra primero. Ya vamos a terminar con esta pregunta y luego vamos a usar la metodología de Yang, ¿ya? Van dejando las preguntas, buena metodología, y al final yo voy respondiendo para tener una fluidez. Excelente. Gracias, Ángel. Es cierto, esos pactos colectivos que se heredan a sus familiares en el año 2000, sí existían, Flor, sí existían. Lo cual es inconstitucional, ¿no? Definitivamente. Ya. Entonces la metodología está cambiando, ¿ya? Enhorabuena, gracias a sus comentarios. Dejen las preguntas y yo al final las reviso y las vemos con todo gusto. Luego, tenemos más de 1 millón de gasto en capacitación sin planificación, o al menos teníamos antes de la llegada de la Ley de Servicio Civil. Claro, porque ustedes recordarán que antes las capacitaciones eran y se daban en la medida que tú eras amigo, conocido, allegado, cercano de la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Y ahora no, ahora ha cambiado. Vamos a tener una clase de subsistema de capacitación y desarrollo. Y ahora las capacitaciones, amigos, se da por igualdad de oportunidades. Ahora las capacitaciones se dan en la medida que exista una brecha de conocimiento. No se capacita a todo el mundo, no. Se capacita única y exclusivamente a 2 tipos de profesionales o personas en el sector público. Uno, cuando identifica una brecha de conocimiento previo diagnóstico. Y otro, cuando una vez que he evaluado a un servidor y este servidor ha salido desaprobado en su examen, tengo yo como entidad la obligación de capacitarlo para que se encuentre preparado ante su siguiente evaluación. Entonces ya se está desterrando esas capacitaciones que se daban, coloquialmente hablando, a dedo, ¿no? Luego tenemos más de 15 regímenes laborales con distintos deberes y derechos. Sí, definitivamente. Hemos visto más de 13 regímenes laborales especiales, hemos visto 3 regímenes laborales generales, y cada régimen laboral tiene deberes y derechos distintos, ¿no? Y acá entra, justamente, miren por favor, la última filmina del último cuadro, entra una anécdota que lo comentaba el doctor Javier Neves Mujica, que en paz descanse, comentaba en un curso la desigualdad salarial y la anécdota del elefante, ¿no? Y él explicaba, voy a tratar con el respeto que se debe, ¿no? El profesor, voy a tratar de emular esa anécdota que era muy usada por él. Él decía, en el sector público existe una comparación entre un elefante y un águila. Él decía un ave, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso del elefante era un trabajador de SUNAR, era un chofer de SUNAR.
Y en el caso de el AVE, era un trabajador de un organismo público descentralizado. Ambos, tanto el elefante como el ave, tenían un mismo régimen laboral, tenían las mismas funciones, que eran choferes, tenían similares horarios de trabajo, similares jornadas de trabajo, tenían responsabilidades similares, pero a diferencia que el chofer de Sunar ganaba 5.000 soles y el chofer que se encontraba en este organismo público descentralizado ganaba 3.000 soles. Entonces el ave decía, yo quiero parecerme de alguna manera al elefante, porque yo tengo orejas de elefante, tengo trompa de elefante, cola de elefante, cuerpo de elefante, pero soy un ave. En otras palabras, yo soy chofer, tan chofer como él. Tenemos regímenes distintos, tenemos instituciones distintas, empleadores distintos, pero al fin y al cabo trabajamos para un mismo empleador, que es el Estado. Entonces, ¿por qué esa disparidad? ¿Por qué esa diferencia y ese trato desigual en remuneración, ¿no? Y es cierto, ¿no? Ustedes van a ver a lo largo de organismos, entidades nacionales, regionales y locales, siempre existe una disparidad remunerativa. Y lo que busca la ley 30057 es tener una valorización de puestos por grupo de familia, que vamos a ver más adelante, pero darle una remuneración uniforme por cada categoría. Por ejemplo, si tengo especialistas, todos los especialistas que ganen de alguna manera uniformizada cierta valorización remunerativa, ¿no? Y evitar estas desigualdades. Luego, tenemos más de 2.500 entidades con propia política de gestión de recursos humanos. Claro, ¿no? Incluso a la fecha, existen todavía gestores de recursos humanos de algunas entidades del Estado que hacen caso omiso a lo que dice el ente rector, a la Autoridad Nacional de Servicio Civil, bajo la premisa, la Autoridad Nacional de Servicio Civil emite informes, sí, pero sus informes no son vinculantes, por lo tanto no los hago caso. Y eso es mentira, porque ustedes cuando revisen, por favor, el decreto legislativo 1023, se van a dar cuenta que establece los informes emitidos por la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil, SERVIR, sirven como marco de referencia para las actuaciones de los gestores de recursos humanos. Pero no queda ahí. Esta interpretación tiene que ir con una interpretación sistemática. Cuando revisen la norma general de control, la ley que maneja todos los OSI, establece que ante un acto discrecional, o sea, cuando una autoridad, un gestor de recursos humanos va a tomar una decisión y existe cierta duda ante la aplicación de una norma, lo que dice el órgano de control en su norma es que verificará si la autoridad ha revisado previamente los informes emitidos por el ente rector. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucho tacto en el hecho de inobservar los informes de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. ¿Que se equivocan? Sí, se equivocan, como todos los seres humanos. Existen informes técnicos de la Autoridad Nacional de Servicio Civil que los vamos a dedicar en su momento, que se equivocan constantemente en algunos temas, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, si ellos se equivocan, yo tengo mi posición respaldada por lo que dice el ente rector. Y ante la instauración de un procedimiento administrativo en mi contra, recuerden que existe un eximente. Y ese eximente es el error inducido por la administración o la autoridad. En ese caso significa que si ellos se equivocan y ante la auditoría en contra de mi persona, yo puedo señalar que mi pronunciamiento estaba avalado por el ente rector. Entonces, hay que manejar con pinzas el hecho de soslayar o inobservar las opiniones que nos brinde la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Siguiente, las negociaciones colectivas. Y ese es un tema, justamente tenemos una sesión dedicada 2 horas para hablar de negociación colectiva, pero es un problema en la administración pública, ¿no? Ha pasado tantos vaivenes la negociación colectiva que era necesario unificar las normas y la Autoridad Nacional de Servicio Civil de alguna manera se encontraba respaldada con la ley 30057 y su reglamento. Pero tuvo vaivenes, y uno de esos vaivenes justamente fue el prohibir, desde el 2013, 14, 15 en adelante, prohibir la negociación colectiva de conceptos con contenido económico. ¿Qué decía la ley? Puedes negociar todo, excepto condiciones o conceptos con contenido económico. ¿Por qué? Porque también la ley de presupuesto lo prohíbe. Artículo 6 de todos los años, desde el 2014 hacia adelante, el artículo 6 prohíbe el incremento de remuneraciones o de cualquier concepto económico. Por lo tanto, no te puedo dar esa negociación. Eso fue al Tribunal Constitucional, se declaró inconstitucional en su momento, lo vamos a hablar,
pero era necesario tocarlo acá en esta filmina. ¿Por qué? Porque forma parte de un problema y es necesario resolver ese problema. A ver, veamos. La reforma del servicio civil. Entonces, ¿qué busca? Busca, primero, tener una autoridad tipo el INAP en su momento, una autoridad técnico-normativa. Busca también que esta autoridad emita ciertas reglas de juego, los principios, las normas, procedimientos y técnicas. Existen diversas directivas de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, tanto para el tránsito, como también para realizar mi capacitación, como por ejemplo hacer mi gestión de rendimiento. Incluso existen directivas vinculadas a cómo tienen que hacerse los contratos bajo el régimen CAS, ¿no? Diversas directivas. Luego también tiene una facultad supervisora. En efecto, esta facultad supervisora no es tanto como SUNAFIL, y les voy a explicar por qué. Servir tiene dos órganos de línea: la gerencia de desarrollo y la gerencia de políticas. La gerencia de políticas, ustedes la conocen, son las que emiten los informes técnicos todos los días, aunque han dejado de publicarlos. Y luego está la gerencia de desarrollo. La gerencia de desarrollo se encarga, dentro de otras funciones que tiene, de fiscalizar. Es decir, ante el incumplimiento de alguna obligación por algún gestor de recursos humanos, fácilmente puede presentar una queja administrativa ante esta gerencia. Y esta gerencia combina, exhorta al gestor de recursos humanos al cumplimiento de sus funciones o a la atención del pedido del servidor o ex servidor. Es muy importante. Ahora, una de las cosas que sí se le puede cuestionar es que la norma no le ha dado poder coercitivo. Entonces, tienes fiscalización, pero no tienes poder coercitivo. ¿A qué me refiero? Me puedes fiscalizar, pero no existe un procedimiento administrativo sancionador. No me puedes multar, no me puedes sancionar. Por lo tanto, muchos gestores de recursos humanos, un saludo a la bandera, cualquier informe de supervisión. Sin embargo, muy hábilmente, hace ya desde el año 2017, la gerencia de desarrollo comenzó a atender esas denuncias y a exhortar al gestor de recursos humanos con copia al órgano de control institucional. Entonces buscó un aliado estratégico de alguna manera para que sus pedidos, sus exhortaciones no caigan en el vacío, sino se pueda realizar cierto seguimiento con el órgano de control. Muy hábiles. ¿Qué más busca la reforma del servicio civil? Busca tener un tribunal, como lo tiene. Ahora son 3 salas, recuerden, un tribunal de servicio civil que sea la última instancia administrativa y evitar que las propias entidades hagan revisión de sus documentos, ¿no? De sus decisiones, porque antes de la ley 30.057, ante una denegatoria de una liquidación por compensación de tiempo de servicios, presentabas tu recurso, ¿no? O ante un procedimiento administrativo disciplinario, presentabas tu recurso, y el recurso, ¿dónde era resuelto? En la propia entidad, ¿no? No existía este tercero imparcial, esta instancia revisoria, y ahora existe el Tribunal de Servicio Civil. Luego busca como finalidad ya inmediata, o sea, a largo plazo, el bienestar de la ciudadanía, porque se entiende que con el nuevo régimen de servicio civil vamos a tener profesionales más preparados, más capacitados, porque constantemente van a ser evaluados. Y por último, que sus reglas sean aplicables a los 3 niveles de gobierno. Sin embargo, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, esto ha tenido varias dificultades en su implementación, ¿no? Desde el momento que existieron entidades que se excluyeron del nuevo régimen de servicio civil, ya estamos hablando de algunas contingencias o debilidades que se han encontrado a lo largo del tránsito de las entidades. Pero sigamos viendo, objetivos de la ley 30.057, 3 objetivos principales. 1, profesionalizar el servicio civil. ¿Por qué? Porque en la medida que yo tenga servidores civiles capacitados, idóneos, el efecto inmediato va a repercutir directamente al usuario, al administrado. Es decir, usuarios y administrados con atenciones oportunas, usuarios y administrados que de alguna manera se sienten bien atendidos. Tercero, terminar con este desorden de contrataciones, de remuneraciones, deberes y derechos. Evitar esa anécdota del elefante y el ave, ¿no? Todos deberían de alguna manera, si están en un grupo determinado, ganar una remuneración de alguna manera acorde o uniforme, ¿no? Consolidar el sistema de gestión de personas y recursos humanos, claro. Busca que las oficinas de recursos humanos no caminen solas, no sean islas, ¿no? Sino estén interconectadas y de alguna manera tengan una cabeza, tengan un ente rector, que es la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Características: el mérito,